Hola a todos, ¿cómo están los televidentes de este espacio que dedicamos con Sandra y con Paula a la educación en casa, y que está mutando porque está teniendo ahora un nuevo rumbo, con un nuevo formato que es estos pequeños cortos en donde vamos a abordar un tema que está relacionado con la educación en casa, el homeschooling, el aprendizaje autorreferente, autogestivo y para eso estamos aquí. Hoy habíamos preparado un tema que es el tema de la independencia de los hijos, de los niños, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque siempre estamos sujetos a muchos paradigmas en donde, según la época, según la cultura, según la tradición, hay ciertas cosas que son coherentes con ese diseño. Desde esta nueva forma que estamos encarando muchas personas de educar en casa, estamos más en resonancia con la coherencia, con nuestro ser, con nuestra esencia, con con nuestro propósito. Y bueno, entonces en ese caso muchas veces hay que dejar de lado la coherencia con el diseño o muchas veces con el sistema también. Así que bueno, por ejemplo, con el tema de la independencia pasa que nuestros hijos se ven muchas veces presionados por nosotras, las madres o los padres, a tener que ser independientes a una determinada edad. Por ejemplo, a los 3 meses muchos ya van a guarderías, a maternales. Por ejemplo, no sé, a los 6 meses hay que sacarlo del cuarto, que ya duerma en su cuarto, en su habitación. Al año tiene que caminar, a los 2 años tiene que dejar el pañal, dejar la mamadera. Y bueno, y hay un montón de cosas que se mezclan en esto de la referencia externa y la autorreferencia. Por eso siempre hablamos de que esta maternidad, este modo de maternar, es autorreferente. Es decir, que puede estar hundiéndose el Titanic afuera, pero la mamá tiene que hacer caso a esa intuición. ¿Por qué? Porque tiene un montón de información que es justamente la que el hijo necesita. Así que bueno, con el tema de la independencia es maravilloso porque hay que empezar a ver desde dónde estamos abordando la independencia con los hijos. Si la estamos abordando desde afuera, desde lo que nos dice nuestra sociedad que tiene que ser, o si es desde una verdadera necesidad, genuina necesidad de nuestro hijo de ser más autónomo, más independiente. Entonces, para eso vamos a tener varias señales durante el día, por ejemplo, con esto de ir al baño, de higienizarse, por ejemplo, solos. Vamos a empezar a notar que ya ellos ya están como preparados. Para eso siempre la observación es la herramienta fundamental de este proceso. Y esas pequeñas cosas, esas pequeñas señales. Por ejemplo, la señal de que yo estoy ya agotada. Estoy agotada. Eso es una señal también de que ya estoy como agotándome en este proceso de sostener situaciones de apego con mi hijo. Entonces, cuando empezamos a hacerle caso a lo que nos dice nuestra intuición, nuestro sentir, es cuando realmente ahí podamos hacer caso a lo que siente o intuye nuestro hijo y nos lo quiere transmitir. Entonces, por eso siempre es primero así como cuando en el avión te dicen, bueno, ponete la mascarilla primero vos,
y después se la vas a poner a tu hijo en el caso de que haya un accidente. Bueno, exactamente lo mismo es todo el tiempo. Todo el tiempo es así. Entonces, espero que esto no se confunda con una cuestión egocéntrica. No, 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 no. Es simplemente que si yo no escucho qué me dice mi ser, mi sentir en este momento, tampoco voy a poder habilitar la escucha para mi hijo, para mis hijos o para las personas a las que estoy educando, porque este video también lo pueden estar viendo o escuchando personas que estén en la educación, porque bueno, de eso se trata también este proceso, de que reformulemos las preguntas respecto de la maternidad y respecto de la educación. Así que bueno, como son pequeños cortos, son breves y disparadores también para que ustedes les surjan preguntas que las pueden hacer a las páginas o las pueden dejar debajo del video para realizar nuevos aportes desde esta nueva mirada a la maternidad y a la educación. Así que bueno, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Adiós. Hola, mi nombre es Sandra Castañeda, estoy aquí el día de hoy para hablarles sobre independencia. Para abordar este tema de la independencia, primero me gustaría abordar el tema que es opuesto, que está polarizado, y es la esclavitud. Si yo tengo un anhelo interno de ser independiente, me lleva a pensar en la palabra libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir y para hacer. Pero si estoy en pro de eso es porque hay una experiencia, hay una vivencia que me dice que estoy preso de o esclavo de. Y aquí, bueno, hay bastante por abrir y en verdad el tema sería ¿por qué el padre en cierto momento puede llegar a sentirse preso de su condición de ser padre con respecto a su hijo? ¿Y por qué el hijo puede llegar a sentirse preso de su condición de hijo respecto a su padre? Porque no se ha comprendido la interacción que hay entre los dos. Entonces, como no he podido verlo, como no he podido abstraerme de mi condición para poder ver la globalidad, que se puede crear esa sensación de deseo de emancipación, de deseo de libertad. Lo que me gustaría mostrar es lo errado de la percepción dentro del deseo y el anhelo de ser independiente en lo concreto, en el afuera, en las cosas externas. Y aquí quiero traer a colación a dos personajes que han sido públicos y que han influenciado y tienen un carácter bastante decisivo dentro de la sociedad, y este es Mandela y alguien que está muy actual en este momento y que está en un proceso de vivencia de esclavitud, es Leopoldo López. Leopoldo está demostrando en este momento que incluso dentro de cuatro paredes, con todas las condiciones que puede verse afectado en su condición de preso político, él está demostrando, con todo el margen de error que pueda tener esa palabra, demostrando que incluso en la peor condición de esclavitud o de encierro o de pérdida de libertad se es libre. Es evidente que la libertad no depende de una condición externa, no depende de que yo pueda hacer todo lo que yo quiera. No quiere decir que yo tenga la libertad de trasladarme de un lugar a otro. O sea, la palabra libertad y el concepto libertad y la idea de libertad se quedan cortos para poder percibir en realidad qué es ser un ser libre. Un ser libre es como Mandela, un ser libre es como Leopoldo López, que incluso en la peor de las condiciones tomaron una elección
tomaron la elección de ser libres, tomaron la elección de ser independientes a través de la interdependencia. Interdependencia, ¿qué quiere decir? Que yo asumo mi condición y sé que estoy vinculado de manera externa, de manera de condiciones, de ambiente. Ser esclavo es una condición que viene internamente, más allá que las experiencias, el ambiente me esté forzando a estar en una baldosa o en medio de rejas. Leopoldo en este momento está movilizando junto con todo una cantidad de personas, un movimiento, un cambio dentro de todo un país, y está en condición de preso político. Mandela, un solo individuo, pudo darse su libertad y darle la libertad a todo un país. Entonces, con esto quiero hablar que si seguimos percibiendo la independencia como algo que me va a venir de afuera, o como algo que tiene que partir del ambiente, de algo concreto que me suceda, creo que ahí nos vamos a quedar esperando esa tan anhelada independencia, porque no se ha integrado lo que significa en realidad ser independiente o ser libre. Una persona libre es una persona que tiene responsabilidad, pero responsabilidad no de cumplir deberes, quehaceres en el hogar, sino una responsabilidad interna, una integridad interna que permite seguir un camino porque lo eligió sin importar las condiciones, y eso no quiere decir que eso le habilite a pasar por encima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está la palabra intrínseca en medio de la palabra libertad, responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad como capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta, ¿qué quiere decir? Que yo ante cualquier obstáculo, ante cualquier impedimento de algo que he determinado hacer, yo puedo responder no culpando al exterior, no culpando las condiciones ambientales, sino tomo nuevas rutas que me lleven a ese objetivo que determiné. Y si en un momento dado me doy cuenta que mi objetivo, y en primera instancia que yo tomé una decisión y me di cuenta que ese objetivo, como que en el momento que lo tomé había algo, una visión que no estaba completa, y que ahora que tengo una visión completa veo que no tiene sentido seguir con ese objetivo, que yo pueda tomar responsabilidad frente a eso y sencillamente cambiar de objetivo sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que demuestran los delincuentes cuando están en las cárceles? En cualquier cárcel de Sudamérica, ¿qué es lo que están mostrando los delincuentes? Que incluso estando presos, ellos siguen teniendo poder, ellos siguen manejando sus negocios afuera, ellos siguen, incluso hay unos, no sé si ahorita en este momento creo que fue en México y en muchos países de Sudamérica que pasa eso, que incluso los presos salen una vez a la semana a rumbas. Mira, caso Colombia, hay un preso por un tema de estafa a la ciudad en Bogotá, y hace, no sé, de un mes atrás estuvo por fuera. No importa las condiciones de que porque está mal la justicia, porque funciona mal, no, yo lo que quiero es traer este ejemplo para que se den cuenta de que la esclavitud en realidad depende de un estado interno. Entonces, dentro de lo que nos compete a nosotros como padres, salirnos un poquito del tema valórico, de valores y de principios, y poder ver en realidad cómo es que funciona la realidad, ¿cierto? La realidad concreta, cómo funciona, y en realidad nadie te puede apresar si tú interiormente eres libre. Aquí un poco me alargué, la idea es darle como una cápsula respecto al tema de independencia, que quería centrarme en el tema de la esclavitud, de la percepción de la esclavitud, antes de abordar o seguir abordando temas de libertad y de independencia. Bueno, un abrazo y muchas gracias por estar acá. Bye bye.